Pero bueno, ya es el momento de Lau, ahí entra Ro, de Lau Forni, que nos viene a hablar de literatura y cine. Toma tranquila tu agüita, Lau, está recuperando el aliento. Perdón, un día muy cálido de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa de pronóstico? ¿Sos sí. team invierno? Soy re team invierno, sí, totalmente. Sí, Me parecía. Más con el calor en Buenos Aires, que es una humedad como... Sí. Sos una persona bien, Lau. Ah, bueno, bien. Nunca pensé algo diferente. ¿De qué nos venís a hablar en el día de hoy? Bueno, hoy vengo a hablar de Roald Dahl. Mezclando, bueno, con esa línea que seguía alguien del cine y al mes siguiente alguien de la literatura. Y aparte para jugar un poco con la efeméride del mes, ya que fue mes de las infancias. Y Roald Dahl fue sobre todo muy conocido por sus libros para infancias. Uh-huh. Pero además, algo curioso para mí, que en esta columna voy a hablar de un autor que en particular no me simpatiza. Hasta ahora venía hablando de... La mayoría me encantaban o realmente estaba como era muy fan. Pero en este caso, él, no su literatura, sí, no me simpatiza mucho porque fue un hombre bastante polémico y de hecho voy a hablar un poquitito de eso. Pero me parece que está bueno igual para tirar el debate en la mesa, la famosa separar la obra del artista que hacemos. Tenemos que hacer un programa entero sobre eso. Totalmente, pero dije, bueno, justamente primero, como se me ocurrió, venía hablando con Agus el mes pasado, dije, sí, buenísimo, tiene un montón de cosas, aparte es muy interesante que hay libros que, o sea, fueron adaptados por diferentes estilos de directores, y eso me parecía lo más interesante para abordar. Pero después cuando lo vengo investigando digo, cierto, que hace 3 años fue casi cancelado por su comentario antisemita. Y dije, no, ¿qué hago? ¿Lo tomo? Y digo, no, justamente, vos a tomar un autor que tiene... Empiezo con esa polémica para el que no está al tanto, de hecho muchos que hablé ni se acordaban. Era no era una confusión, se declaraba antisemita. Creo que no dijimos el nombre. Roald Dahl. Sí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está. Está bien recordar por las dudas. ¿Sí? ¿A quién está hablando? Adivinen quién, era para adivinar. Claro. O las pistas adivinen quién estás hablando. Y previo a eso, en realidad un poco por eso, generó otra polémica porque se habían reeditado todas sus obras con palabras modificadas. Y eso fue como... un quilombo tremendo. ¿Por qué? Porque se excedían de lo políticamente correcto las correcciones. Era como, por ejemplo, él decía, era gordo y no sé qué. No, gordo no, grande. Era como, dale, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que cuando después ves un poco la vida de él, que era una persona que, esto es muy a título personal, pero deberían hacer una biopic de él. Deberían, por favor, todos los directores tomen nota. Era un poco antipático. Vos lo ves y decís, yo no sé si querría que mis hijos estén cerca. Como, decía muy mujeriego, ludópata, tenía muchas cosas no muy agradables. ¿No? Porque su literatura nada que ver con el tipo de cuentos que hacía. Bueno, yo creo que él ahí claro, exactamente. Y por eso gustó tanto en las infancias, porque todas sus novelas para infancias tienen esa cosa, tienen algunas partes muy oscuras. Si bien los villanos, entre comillas, son los adultos, hay como pasan cosas bastante crueles en general. No, que las brujas de Roald Dahl se leen en primaria, o sea, yo lo leí, el gobierno de la ciudad lo baja como lectura. Sí. Bueno, ahora llegaré puntualmente a las brujas, pero por ejemplo, hablando de la corrección que se hizo, es muy gracioso. En las brujas, en un momento, sucede que las brujas son todas calvas, dice. Uh-huh. Y se le agregó a la nueva versión que, pero algunas mujeres pueden ser calvas por otros motivos. No, era una cosa increíble. La corrección moral todo el día. Mal. Pero hoy empiezo un poquito con la vida de Roald Dahl, que él, eran noruegos, pero como al padre de él le gustaba mucho la educación británica, fueron a Gales, y él estuvo mayormente viviendo en internados, de donde sacaría varias de sus ideas para sus libros. De hecho, tenía en uno de ellos a una mujer que era muy parecida a Tronchatoro. Vos escuchás lo que él contaba en su autobiografía, y que los castigaba, o sea, con castigos bastante crueles. También él hacía cosas como poner ratones muertos en la comida de los compañeros, Claro, pero no era ningún santo tampoco. No era ningún santo. Después también una cosa muy interesante que me enteré investigando para esta columna, que el colegio donde él iba estaba cerca de la fábrica Carbury. Entonces, la fábrica Carbury, quien pudiese, le daba todo el tiempo muestras gratis para que los chicos puedan evaluar a ver cuál es el mejor chocolate. Y él ganó un concurso también, así que ahí también tenemos la inspiración. ¡Qué casualidad, ¿no? Sí, hay un breve para quien por ahí le interese, porque lo vi y me gustó.
hay como un corto, un compilado de 3 minutos en YouTube que se pone como Roald Dahl presentación TCM, que está buenísimo, como cuenta Abuelo de pájaro, muy brevemente la biografía de él, pero la va mechando sincronizada con diferentes escenas de sus películas. Entonces vas viendo cada parte de su vida con una escena puntual que es genial, como lo va narrando. Bueno, él pasa internados, decide, primero quería viajar por el mundo, de ahí también vienen algunas cositas que se van a ver en algunas de sus pelis, y después ya estamos en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se decide sumarse a las fuerzas de combate, y tiene un accidente casi mortal, que es lo que por ahí le hace el clic para empezar a escribir, porque le recomendaron escribir como algo terapéutico, y también sucede, que ahí lo venías hablando fuera de aire con Agus, que empieza a formar parte, como muchos famosos de esa época, como Christopher Lee, de eso venías hablando con Agus, que me manda un reel muy divertido de Lee, de todo lo que es no me acuerdo el nombre ahora, sería como de informantes, de espías, o sea, de la guerra. Sí, en la Segunda Guerra. La Segunda Guerra. Y ahí también conocen los dos, Lee y Dahl, a Ian Fleming. Ian Fleming, creador de James Bond, que sería la primera incursión de Dahl en el cine, escribiéndole guiones de Solo se vive 2 veces, y una película de culto que no sé si yo la conocí a raíz de otra película que se llama Chippy Chippy Bam Bam. Las dos, o sea, Dahl, dando más señales de su personalidad, dijo que él tuvo que inventar todo porque los libros de Ian Fleming eran malísimos, que no se podía rescatar una idea a ese nivel, o sea, era un libro divino. Pero en realidad, en el medio de eso pasó en los años 60 más o menos, pero lo que me interesa, que cómo empieza el escribiendo para infancias, es en el año más o menos 42, cuando después del accidente aéreo que comenté, él va a Estados Unidos a tratar de hacer como relaciones públicas para que Estados Unidos se meta en la guerra, y ahí lo conoce Walt Disney. Y no sé cómo sale exactamente, que no sé, le gustó la personalidad, le encarga un cuento para infancias, que para mí es mi favorito de Dahl, que es Los Gremlins. Uh-huh. No está basada la amada peli Los Gremlins en el libro, o sea, sí, un poquitito en la esencia, pero sí está basado, o sea, Los Gremlins brevemente es un cuento que habla de unos seres mitológicos que saboteaban los aviones. Entonces era como una especie de leyenda entre los pilotos de aviones, que los aviones se caían por esos monstruitos. Y está buena historia de trasfondo, porque los monstruitos hacían eso porque donde era su tierra había una fábrica de aviones y ellos estaban vengando, una especie de avatar de la naturaleza. Y después, ahí lo interesante, porque Walt Disney también quería hacerlo, porque había una historia media tétrica para Walt Disney y para niños, porque lo quería usar como propaganda política, ya que en el cuento los Gremlins después los terminan convenciendo a los humanos de que se alíen para combatir a los nazis, y entonces los Gremlins de repente van a combatir a los nazis. Son soldados más o menos los Gremlins. Y porque yo la conocí esta historia, por ahí como muchos quizás de nosotros, por un capítulo de Dimensión Desconocida, que 20 años después hace unos capítulos que es terror a 20.000 pies de altura, es genial, y después para las nuevas generaciones, con los Simpsons en el... Claro, sí. Ahora, ¿sabes que me dejaste pensando en algo con respecto a los Gremlins? Yo no sabía que era de Roald Dahl. Después Miyazaki con Porco Rosso hace El Aviador, que en realidad es como su mirada de desde Japón de los aviadores. En cierto sentido. Sí. Yo Porco Rosso la vi hace 1000 años y un amigo una vez me dice, fíjate que son como los aviadores del ejército japonés que estaban combatiendo para los otros, para los malos, entre comillas. Sí. Ay, bueno, la anoto para ver, está bueno ver esas miradas. Bueno, pasando de los Gremlins, que lamentablemente no se hizo corto ni película, por culpa de Roald Dahl, que no le gustaba lo que se estaba gestando y decidió que no. Walt Disney se sintió muy mal porque iba a perder mucho dinero. Y pasamos un periodo donde ahí se le despierta a Dahl escribir para infancias, con este trasfondo siempre un poquito macabro, pero también para adultos. Otra cosa que yo también me enteré, investigando, que no es raro igual que suceda eso, que hizo muchos de sus cuentos fueron adaptados para el ciclo Alfred Hitchcock Presenta. Y uno de los más conocidos, no sé si yo era fan de ese ciclo, de chica era muy fan de Hitchcock, uno que es la pata de cordero, que es un cuento muy breve donde la mujer se entrega a su marido a abandonar y lo mata con una pata de cordero congelada. Vienen los policías a tratar de averiguar qué pasa y ella les cocina la pata de cordero y ellos diciendo mientras la comen, si pudiéramos encontrar el arma homicida. Es genial este capítulo. Bueno, igual muchos autores fueron adaptados por Hitchcock. Bueno, esa es su pequeña incursión de adaptaciones
para niños, poner la primera y para adultos, hasta que, bueno, él ya empieza a ser prolífico, empieza a escribir, y una de las primeras que tuvo sus 2 versiones, en realidad 3 versiones, es Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Que llegó, una de las 2 que llegó a ver adaptada al cine. Recordad, la primera versión tiene un enfoque en... Hay como un Wonka más carismático, que es más en sentido más fiel al libro, un enfoque más en Charlie como ganador, o sea, todo lo del camino más enfocado en Charlie, no tanto en Wonka, como después venimos en Tim Burton y ni hablar en la Wonka de 2023. Pero tiene una escena hablando de trasfondo medio macabro, donde el personaje, ¿cómo era el doctor? Gene Wilder. Gracias, Agus, siempre podemos contar con tu... Una memoria tiene una memoria impresionante, sí. Hay una escena que están en el túnel de chocolate derretido, donde se empieza a suceder un montón de imágenes como una gallina siendo desgollada, un ciempés caminando por una boca, y en el medio él sale de su escena de simpatía y parece poseído recitando un poema que habla del infierno. Decís, ¿qué pasó acá? Y lo que cuentan es que esa escena, el susto que se ven los demás, es real, porque no estaba en el guión, sí estaba en el libro ese poema diabólico, pero en otro momento, y los actores pensaron que le había agarrado, o sea, como una locura al actor, sí. Y nunca se entiende mucho el porqué de esa escena. Pero diga, ahí está un poquito eso. Y decidieron dejarla en el corte final de la película, porque el actor puede pirar, y bueno, el montajista, el director dicen, bueno, esto no va. No, parece que lo que él quiso hacer es decir, bueno, yo había leído el libro y como le había gustado ese poema, lo eligió en el momento menos indicado. Una película familiar, recordemos, una película familiar. Improvisó, sí. Después, bueno, tenemos el Wonka de Tim Burton, que hace un poco más hincapié, que todo eso, tanto las últimas 2 versiones, toda la vida de Wonka es todo invento de los adaptadores, o sea, en el libro Charlie casi no hay desarrollo de la infancia, del padre dentista y todo eso, es algo que se va como agregando por las adaptaciones. Pero bueno, hay una cosita muy breve, otra polémica de lo que veníamos hablando de lo que era Roald Dahl, que lo criticaron mucho porque los Oompa Loompas en realidad son como pigmeos africanos en el libro. Uno dice, bueno, por ahí quería ejemplificar la explotación, la esclavitud, pero bueno, no, porque como su racismo era bastante explícito, no. Así que lo querían salvar de alguna manera. Lo querían salvar de alguna manera para sí, bueno. Bueno, después de Charlie, otra de las que él llegó a ver, y que también más o menos cronológicamente sigue la línea de escritura, es Las Brujas. Una película, yo en particular la vi de chica, me encantó. Una película que también, dudando un poco, público familiar, la escena, si la vieron, la Angélica Houston se saca toda su máscara de humana y es un monstruo impresionante. De paso, último trabajo de Jim Thompson, que bueno, creó los mapas, que ya hablamos también del laberinto, gran trabajo hizo en esa película. Y acá, bueno, Charlie y la fábrica de chocolate no le gustó a Dahl, no dio demasiados motivos, dijo no me gusta el actor, se quedó medio ahí, pero con Las Brujas sí fue tremendo, fue de esos casos que decís, no está todo mal. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio en el final. Y lo peor es que el director hizo algo para mí un poco perverso, firmó 2 versiones, una con el final de Dahl y otra con el que él quería. Y se la mostró a Dahl y Dahl se emocionó con su propio final, dijo, qué lindo, qué bueno, y después al final el director dijo, bueno, pero no. Bueno, terrible. Muy mal. Tanto se indignó que pidió que lo sacaran de los créditos y esto, para un poco humor negro, perdón, el año 90, la película, dijo, no quiero más que en vida mía hagan una adaptación. Y se murió ese año, así que igual. Bueno, se le cumplió. Se le cumplió. Pobre Dahl. Bueno, igual había una cosa que debo decir, aparte de Las Brujas, como libro fue acusado de misoginia, fue acompañado mucho, como que tenía todos a favor para criticarlo, porque por los movimientos liberales era acusado de misoginia, y la iglesia dijo, esto es satanismo, entonces todos estaban en contra de la bruja. Y otra cosa peor al final, en el libro original lo que sucede es que, perdón que lo cuento los argumentos para hacer un poco... hacer más rápido, pero bueno, básicamente se descubre que hay una cofradía secreta de brujas que tienen como un plan de convertir en ratones a todos los niños porque con ese, hechizo logran vivir más tiempo ellas. Y bueno, en el final del libro, el niño protagonista queda como ratón por decisión propia. ¿Por qué?
porque los ratones, dice que pueden vivir 9 años, y él se entera que por una enfermedad a su abuela le quedan 9 años de vida y no quiere vivir más que su abuela. Entonces la obra fue acusada también de incitar el suicidio a los niños. No, claro. Como así, bueno, pobre. A mí me pareció muy tierno igual. Claro, no, pero claro, no. Sí, puede tener otra lectura. Con tu abuela te vas a suicidar, o sea, no. Claro. Bueno, pobre. Y después la última versión de Las Brujas, que decía la otra vez con Carus, que... No, a mí no me gustó mucho. Sí, a mí la verdad que tampoco, ni siquiera... Sí. Angélica Houston es muy difícil de igualar. Sí. Anne Hathaway para mí le falta. Mira, yo la amo a Hathaway, no, para nada, para mí tampoco. Lo único que se rescata es que se parece un poquito más al final, aunque en este caso no dicen cuántos años van a vivir, pero se quedan ratones y felices por mucho tiempo. Eso es lo único que más o menos emparenta. Después, bueno, en orden de películas así como muy conocidas, tenemos a Matilda. Que Matilda, también todas las grandes virtudes de la película del 96, y creo que fue su último libro, lo escribió en el 88, muere en el 90, la peli en el 96. Por suerte no estaba vivo, para seguro no le hubiera gustado nada. Y es una película que... no, la queremos, supongo que la queremos, o sea, yo la vi. No es una de mis pelis favoritas, pero tiene algo como muy, familiar. Le pone, Danny DeVito creo que le pone ese toque que en el libro no está. En el libro el padre, por ejemplo, es mucho más cruel con ella. Y Danny DeVito haciendo de padre es como que le pones así, lo ves así, pero sabes que es Danny DeVito, entonces no te termina, no lo odias en realidad. Sí, es como no que es te reís. o sea, la familia es cruel, pero tiene como una cuota medio de tontos también, medio tontones. Exacto. Sí, hace más hincapié en eso, exactamente. Sí. Bueno, y hay leves cambios, pero en realidad grandes rasgos respeta. Lo único que hace la película es hacerla un poquito más amable, hacer las partes, por ejemplo, de los poderes. En el libro es un poco más tortuoso para Matilda y en la peli es algo como divertido, juega con eso. La hace más familiar, la hace más adaptable, que está bueno eso. Y después, también más para las niñeces. Más para las niñeces, claro. Sí. Cosa que no había pasado con Las Brujas, tampoco, ni con el original de Charlie, claro. Con esa escena, ni con el Wonka nuevo de Tim Burton, con ese de Johnny Depp medio que vos lo ves con y no sabés que está pensando, está medio ahí como... y quería llegar para cerrar algo que me parece lo más interesante por los estilos de los dos, que es las adaptaciones de Wes Anderson de Roald Dahl. La primera, que admito que no la había visto y la vi para esta columna, que es El fantástico señor Zorro. No, buenísimo. No, me encantó. Fue buenísima, dice Blas. Sí, muy buena, y aparte tiene un mérito tremendo que es, casi no te parece nada al libro. Mérito tremendo. Para mí está en el top 3 de películas de Wes Anderson. Sí, yo creo que sí, totalmente. Bueno, vi todas y tampoco soy súper fan de Anderson, vi varias que me gustaron, pero me parece que sí, que está muy buena, armada todo. De hecho, el tema del cierre tiene que ver con esta película y un homenaje a Brian Wilson tardío. Es una película que toma solamente el núcleo de la historia. La historia, el cuento básicamente es un zorro que es como muy listo y se centra, no lo antropomorfiza tanto, y se centra en eso, en las vivezas del zorro. En cambio, Anderson le agrega todo el preludio de éramos jóvenes y robamos y después soy papá y no sé qué hacer y tengo que volver a robar, y después todo el después de terminamos robando en un supermercado. Todo eso es de Anderson, pero él lo maneja muy bien. Los personajes secundarios son todo desarrollo de Anderson, casi no aparecen en el cuento. Así que es un gran, como leí hace poco sobre adaptar como imitar o robar, dicen dice que el gran adaptador en realidad es un buen ladrón, o sea, como que toma, claro. y eso es lo que hizo Anderson. Y llegamos a lo último fue el año pasado, o el anteaño, ¿no? El mediometraje y los cortos. El anteaño, los de Netflix. Los de Netflix, sí. Que ahí tenemos. Lo interesante es que son adaptaciones de su obra para adultos, que no hay mucho y que ojalá haya, porque realmente hay algo muy interesante ahí y oscuro, que tenemos el mediometraje de Henry Sugar y los 3 cortos, El cisne desratizador y Veneno. Bueno, yo, si la vieran me interesaría charlar un poquito de eso. Yo tengo mis opiniones. A mí me gustó, Henry Sugar me gustó mucho cómo hizo la adaptación. Me parece que aparte... tomó algo, Anderson, cuando estaba dando cuenta que él le gustaba tanto la forma de narrar de Dahl como la historia. Entonces, por eso también decidió utilizar ese recurso, que parece que la de Henry Sugar funciona mucho mejor porque aparte es una como metahistoria, que es medio como mamushka. Eso me pareció personal. Y en los cortos hay algo que a mí me sucedió con la distancia narrativa que no me terminó de cerrar. De hecho, El cisne, que parece una historia tremenda, que está basada en un hecho real, para quien no lo sabe, si bien tiene la parte de emoción, si se quiere, cuando Dahl dice, como dice, los inmejorables, usa una expresión para decir que hay todo tipo de personas que pueden hay personas que pasan por un montón de momentos de penuria y que a veces son vencidos, y hay unos que son como que no importa, tiempo de gas, de
paz o de guerra. Creo que dice Los Inmejorables. Sí, como que resisten. Claro. Y como Peter, el protagonista. Ahí le pone un poco de emotividad, pero después, a mí en particular, me pasó algo con la distancia narrativa que no me terminó de convencer. Yo El Cisne la vi en su momento cuando salió, a mí me había impactado, digamos, bueno, viste, Anderson tiene como este recurso de la narración oral, pero es muy cruel la historia en sí, decide ciertas cosas dejarlas como fuera de campo, que no se vea esa crueldad, y sí lo que me dio la sensación es que tenía como esta cuestión del relato oral y como si fuese algo que realmente estabas leyendo, porque hay muchas cosas que libra a la imaginación del espectador, porque no te lo muestra. Entonces eso me pareció que Anderson tomó de Dahl en el sentido de, bueno, pareciera como que estás leyendo un libro en un punto. Bueno, hace poquito leí que creen que inventó un nuevo género entre el audiolibro y el corto, como no sé qué nombre le pusieron, como que estás y que te recomienda verlo 2 veces. No creo que sea para tanto, pero está bueno, porque a mí me generó como inquietud, me mantuvo atrapada, igual los relatos de Trump, cualquier cosa. Bueno, es cruel también. Y también es racista. También, y claro. Algo ahí era el inconsciente. Hay una búsqueda ahí. Bueno, pero nada, para mí, resumiendo, esa fusión Anderson-Dahl me parece muy buena. De hecho, Anderson se crió leyendo los cuentos de Dahl y hay algo, un poquito de cosas que toma, me parece, también después de su cine. Así que, bueno, esperamos más adaptaciones de Dahl porque será una persona muy controversial, pero muy interesante todo lo que escribió. Y si quieren, cuento sobre el tema del cierre. Básicamente, más allá es un tema hermoso de los Beach Boys.